Padre, te damos gracias por esta mañana que nos regalas, este momento que pasamos juntos, honrándote a ti en este tu día, Señor, y comentando de tu palabra, aprendiendo de cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir mejor y más parecidos a lo que tú quieres, de acuerdo a tu orden, a lo que tu palabra expresa. Y queremos, Señor, que nos perdones, que siempre nos tengas, Señor, en tus manos. Sabemos que somos pecadores, que somos muy frágiles y nuestra carne es muy débil, pero queremos con todo nuestro corazón y con ese espíritu, Señor, tuyo, complacerte y estar aquí por ti y para ti, Señor. Gracias por este momento que pasamos juntos como hermanos y que podemos realmente vivir cada vez más en ese amor que tú nos has enseñado y que tú nos has dado. Que seas honrado tú, Señor, que seas glorificado siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias. En esta parte del capítulo 9 que estamos cerrando el día de hoy, vamos a ver un par de cosas que ya es el resumen que hace el autor, pero me gustaría hablar un poquito acerca de lo que decíamos la última vez. La última vez habíamos hablado de ir o no a los tribunales y solamente quiero aclarar algo porque vi un poquito de preocupación por el hecho de que se decía, bueno, considera todas las cosas negativas que vas a afrontar si vas a un juicio. Si lo recuerdan, ¿verdad? Decíamos que si vamos a un juicio, pues tendríamos que considerar que ya perdíamos el mando en la discusión, que un tercero iba a opinar por nosotros, o más bien iba a tomar la decisión en un conflicto. Un tercero iba a tomar la decisión, no nosotros, ni el contrincante ni yo, sino un tercero. Y había tantas desventajas desde el simple hecho de que los abogados en sí no están defendiendo la causa porque sea honorable o porque sea justa, sino están simplemente trabajando en un mecanismo de litigio. Y decíamos tanto acerca de prevenir, no vayan a juicio, la misma palabra de Dios, y entonces citamos frases bíblicas, citamos citas en donde dice el Señor, si tienes algo contra tu hermano, más vale que te pongas de acuerdo antes de que él te vaya a demandar. Y si ya sabes que te va a demandar, te va a llevar a los tribunales, frénalo, ve antes y arréglate con él antes de ir a juicio. Así es que toda esta precaución que nos está citando aquí el autor, por supuesto que es bíblica y por supuesto que tenemos que considerarla. Por otra parte, vi la inquietud en algunos de ustedes y de acuerdo a los comentarios, en el cual sentían la falta de balance en el por qué no ir con Dios al juicio y enfrentarme a lo que venga si Dios está conmigo. Bien, pues solamente quiero hacer ahí el comentario y ciertamente en los dos casos es válido, es decir, el contexto y el contorno que nos está manejando el autor es antes que nada la pacificación. En realidad el tema y la voluntad del método que estamos llevando es enfocarnos a cómo pacificar, porque el carácter del pueblo de Dios, la personalidad de los hijos de Dios debería de ser siempre buscar la paz. Él mismo sabe, y los apóstoles mismos lo dicen, que no siempre tendremos paz y que sufriremos persecución, injusticias. En las cartas el apóstol Pedro lo dice, el apóstol Pablo lo señala tantas y tantas veces. No tenemos garantizada la paz en el mundo. Así es que sí lo está diciendo en el contexto del autor bíblico, en un contexto muy, muy justo, en el cual busquemos la paz. Es de nosotros buscar la paz, no ser problemáticos, no discutir. El método nos ha llevado a comprender que hay cosas por las cuales no tenemos que discutir para nada, que tenemos que soltar. Así es que no estamos negando el hecho de ir a guerra o el hecho de ir a luchar por algo. Hay que poner la balanza ahí en este comentario. Yo debo de decir que una vez que tomemos las consideraciones en cuenta de lo que puede ser llevarnos a juicio, podremos decidir y probablemente en muchas de las ocasiones tendremos que ir a juicio. Y ahí sí estoy de acuerdo en que si voy a juicio y Dios me está llevando a esto y realmente estoy orando y estoy considerando todo lo indispensable para ir a juicio, voy a ir y Dios estará conmigo, sin duda. Sin duda, yo estoy considerando, el método nos habla en un anexo, y se los voy a comentar ahora mismo, que cuando se trata de nuestra integridad, nuestra familia, nuestra salud, la misma Constitución de los países lo señala, que no se debe atentar contra la salud o la integridad del otro. Así es que eso lo ha plantado Dios, eso lo ha cimentado Dios en los mandamientos y en su ley. Así es que sí hay que ir a juicio cuando es necesario. Solamente está diciendo el método, hay que ponerlo en balanza. ¿Vas a ir por algo que es de vida o muerte? Ve. Y seguramente el Señor estará con nosotros y encontraremos victoria. Claro que sí. Para que no quede malentendido en que nunca vamos a ir a juicio, ¿no?
Noté esa incomodidad. Sí, cuando hay que ir a juicio, hay que ir a juicio. Yo no puedo explicar la infinidad de posibilidades que hay, pero si te quieren quitar tu casa, están atacando a tu familia, te lastiman física o moralmente, tienes que ir a reclamar. Y te enfrentarás a lo que Dios te dé, pero si estás realmente en comunión con Dios y te lleva a luchar, tendremos que luchar, porque no estaremos solos y vamos a salir seguro que el Señor nos va a sacar victoriosos de ahí, porque Él realmente nos está diciendo que está con nosotros. No sé si queda claro, no sé si hay confusión, yo espero que no, porque de ninguna manera dice la palabra de Dios que no tenemos un espíritu de temor, ¿verdad? Tenemos el espíritu de Dios, que es de dominio propio, de amor y de ninguna manera de temor. Bien, solamente quería hacer ese comentario entonces. Voy a leer para ustedes esto que habíamos visto la semana pasada a medias, pero es la reflexión que nos hace el autor. Dice, el mundo necesita reconciliadores. Si usted piensa en los últimos 6 meses de su vida, tal vez pueda pensar en varias personas de su familia, iglesia o lugar de trabajo que han tenido dificultades para resolver conflictos. En la mayoría de los casos, tal vez solo hubiera necesitado que alguien les explique brevemente algunos de los principios básicos de pacificación descritos en este método. A mí me ha servido muchísimo. Muchas situaciones yo no las había considerado, pensaba que no me pertenecía a mí, que no tenía yo que asumir la responsabilidad de un conflicto. Sin embargo, comprendo que sí, que en la mayoría de los casos debo actuar. No sé a ustedes qué les ha dejado, pero este método nos está llevando allá. Siempre tener una postura pacificadora. En otras situaciones, hubiera sido útil tener a otra persona que se sentara con ambos lados del conflicto, los ayudara a entenderse, a reconocer y perdonar ofensas personales y a alcanzar un acuerdo sobre temas materiales. En otras palabras, necesitaban un reconciliador para ayudarlas a recorrer el proceso descrito arriba, todo lo que venimos hablando. Tal vez Dios solo lo esté llamando a aprender a ser un reconciliador. De ser así, dice, la capacitación para reconciliadores podría ayudarlo a desarrollar destrezas de comunicación, consejería y mediación que usted podrá usar para guiar a otras personas a través del conflicto. Lo estoy explicando y lo estoy leyendo tal como lo dice el método porque me gustaría, tal vez nos sorprendamos, pero tal vez alguien aquí dice, yo me quiero especializar en esto. Yo tengo madera para esto, yo tengo un dominio propio, yo tengo una visión de los problemas, creo que puedo hacerlo y tal vez surja en esta iglesia alguien que sea nuestro pacificador por excelencia. Es decir, todos debemos ser pacificadores, los líderes estamos obligados a ir a pacificar, el pastor está obligado a tomar esa responsabilidad de pacificar, de apacentar a sus ovejas, dice la palabra, pero tal vez alguien diga, esto es lo que yo estaba esperando, yo creo que yo nací para esto. Podría ser. Esta persona que escribió el método lo es, él es un profesional que es llamado para muchas iglesias a dar sus conferencias y a resolver asuntos. No creo que los resuelva todos, él mismo dice que no siempre hay solución, pero tal vez alguien sienta esa inspiración y eso sería muy bueno que en esta iglesia pudiéramos contar con eso. Probablemente tendríamos a quien recurrir de manera más inmediata. Usted puede usar estas destrezas en nivel personal para servir a amigos, familiares o compañeros de trabajo que están luchando con los conflictos normales de la vida cotidiana. Si es un líder de iglesia o de un ministerio, usted puede enseñar y ayudar a miembros de su iglesia a resolver sus diferencias bíblicamente. Y si es un gerente o un profesional, las destrezas de reconciliación pueden mejorar su capacidad para dirigir a empleados o clientes a través del conflicto de una forma constructiva. Bien, yo de pronto imagino que muchos pensamos, tal persona tiene 10 empresas, vive muy feliz porque gana mucho dinero, pero yo creo que quien más responsabilidades tiene, pues sufre mucho porque tiene en realidad problemas de todo tipo. ¿Y cuántos empleados no vienen a pedirle un día libre? ¿Y cuántos nos vienen a quejarse de que necesitan más dinero y que su familia está enferma? Y tener más responsabilidades trae más carga. No sé si hayan pasado por algún curso de capacitación antes de tener tantas empresas para decir yo puedo dirigir 40 o 50 personas o más. Y yo no sé, así es que me pregunto si personas que tienen una prosperidad económica son capaces realmente y se sienten seguras, yo puedo con mi empresa sin ningún problema.
Sí, pero se te van cada rato porque no te aguantan a ti, no te das cuenta. Bueno, pero yo puedo con todos, no tengo ningún problema, que se vayan. Podría ser, o podría ser que en realidad, y de eso sí puedo decir que conozco algunos, en realidad hay personas que se distinguen por ser excelentes patrones, sí, que no se dejan abusar por los empleados, pero que son excelentes patrones y que puede lidiar incluso con problemas personales de su personal. Hay gente así, hay gente que tiene un carisma para poder realmente controlar a todo ese grupo de personas. Alguna vez, esto es un poquito extraoficial, pero alguna vez le comenté, pastor, pero ¿qué vamos a hacer? Pero si todos pensamos diferente, ¿cómo tomamos esta decisión? Y me dijo, yo he trabajado como con 50 personas en mi mando, así es que ya sé cómo hacerle. Pues qué bueno, ¿verdad? Habrá situaciones que sí se pueden manejar. No todos estamos capacitados. Yo a duras penas puedo conmigo mismo, les confieso, pero bueno, estamos aprendiendo de cómo hacer y qué bueno que seamos capacitados a pacificar. Si no hay comentarios en este inciso, vamos adelante, en donde dice, ¿cómo desarrollar una cultura de paz en su iglesia? Gracias a Dios, porque cada vez hay más iglesias que están dedicadas y preparadas para ayudar a sus miembros y han construido un entorno en el que hay personas capacitadas y ávidas por resolver conflictos y reconciliar relaciones de una forma que reflejen claramente el amor y el poder de Jesucristo. Este entorno que llamamos cultura de paz tiene las siguientes características. Yo aquí quiero decir antes de esto que gracias a Dios que existe, si las iglesias se mantienen, en particular, si se ha mantenido esta iglesia, no es porque seamos tan buenos y porque seamos perfectos, porque de alguna manera nos hemos aprendido a tolerar, nos hemos aprendido a perdonar y aquí estamos. Y probablemente hubiéramos aprendido con algunos de los hermanos que se fueron y que no debieron haberse ido en alguna circunstancia personal, ¿no? Alguna vez pudieron haber dicho, es que ese director de alabanza me cae gordo, o es que ese maestro de escuela dominical no me llena y no me siento a gusto, y a lo mejor yo o no lo saludé, o fui grosero, o hice algo que cometí el error. Puede ser. Pero como digo, estamos manteniéndonos porque hemos aprendido un poquito a conservarnos, porque de entrada no es natural que nos soportemos fácilmente. Eso se aprende. Dice, ese entorno que llamamos una cultura de paz tiene las siguientes características. Número 1, visión. La iglesia está ávida por dar gloria a Dios, demostrando el amor y el perdón. Dice, reconciliadores de Jesucristo. Dice, por lo tanto, considera la pacificación como una parte esencial de la vida cristiana. Así es que decíamos en un principio, el carácter del cristiano debe ser pacificador. Significa que si nos escuchan discutiendo y estamos en un pleito acalorado, ¿verdad? No estamos reflejando para nada que tenemos una disciplina cristiana, que estamos controlando la situación, dándole importancia solamente a lo necesario, no exaltándonos, respetando al otro. Y podría ser esto que nos manifiesta que no somos en realidad pueblo de Dios educado en la vida cristiana. Así es que la visión de la iglesia, la visión es la paz, la capacitación. La iglesia sabe que la pacificación no surge naturalmente, como lo acabo de decir. Así que capacita deliberadamente tanto a sus líderes como a sus miembros para que respondan a los conflictos bíblicamente en todas las áreas de la vida. Por esto, con más peso, creo que nos ha servido este método, porque es parte de nuestra capacitación. Estaríamos careciendo de algo importante si no lo hubiéramos llevado. Yo doy gracias a Dios que nos ha realmente servido y esto nutre a la iglesia. Porque si todos tenemos el deseo de pacificar, muchas cosas podemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Podemos dejar sin tomarle tanta atención. Como que podemos soportarnos más, ¿cierto o no? Sí, así es que aunque no les caiga bien, ¿verdad que me aguantan? Sí, pues aquí están, ¿no tienen otra? Bueno, ayuda. Cuando los miembros no pueden resolver disputas privadamente, la iglesia los ayuda a través de reconciliadores capacitados internamente, aun cuando los conflictos involucren temas financieros, laborales o legales. Ya el autor había señalado en otro de los capítulos que en algunas situaciones pues no somos expertos en bienes y raíces, no somos expertos en los derechos de los menores dentro de la pareja o alguna situación. No podemos tal vez ayudar a alguien de lado a lado o a resolver todo su problema, pero podemos sí llamar a un especialista, ¿verdad? Y decir, bueno, yo no sé qué pasa con tu terreno, pero vamos a hablar con un arquitecto y yo no comprendo de mecánica, pero no le reparaste bien el carro a tu hermano y está contra ti y pues vamos a hablar de mecánica con alguien que sepa para ver quién tiene la razón. Ya nos explicaba antes el autor que habría que pedir consejeros profesionales en el sentido de
de ciertos rubros. Dice aquí, perseverancia. Así como Dios nos busca a nosotros, la iglesia trabaja duro y parejo para restablecer relaciones rotas, especialmente cuando hay un matrimonio en juego y cuando haya abogados involucrados. Así es que es algo, nos dicen perseverancia porque no es nada más de, te vengo a consultar, voy a orar por ti, puedes irte. Y esto yo lo he comentado en otras situaciones. Es muy nutritivo, es muy alentador, da mucho ánimo cuando alguien realmente se interesa por el hermano. Yo hace unas semanas tuve una situación con mi carro y de ser una reparación de 10 días, 15 días, se llevó 5 semanas y muchas mentiras del mecánico. Y hubo una persona que estuvo todos los días preguntándome, ¿cómo estás? Porque yo conozco la misma situación por la que pasaste. No están obligados nadie más a hacerlo, ni estoy invitándolo a que lo hagan. Estoy diciendo que la persona que se ha sentido involucrada de la misma manera sabe por lo que pasa uno y entonces como que uno es sensible, ¿verdad? Y si tienes alguna enfermedad parecida a la del otro, dices, yo sé lo que se siente, yo sé qué pasos va a seguir esa enfermedad, yo lo voy a apoyar porque yo hubiera querido que alguien me hubiera llevado en ese proceso. Y esto es muy importante, así es que sí es bueno que nos acompañen, no solamente que digan, voy a orar por ti, porque puede ser que es la manera de quitarnos el problema de encima. Pero es hermoso cuando alguien realmente dice, no, yo voy a perseverar contigo, te voy a vigilar, voy a estar al pendiente, ¿cómo sigues? ¿Cómo va tu situación? ¿Ya encontraste trabajo? ¿Ya solucionaste esta situación con tu esposo, con tu hijo, con tu hija? Y sí es importante la perseverancia. Dije que no los voy a invitar a hacerlo, no en el sentido personal, no digo que me hablen cada rato, digo que si ven a su hermano y se sienten afines, no lo dejen pasar. Había una reflexión humanista que decía, nunca te arrepentirás de hacer una buena obra. Bueno, yo la estoy trayendo en esta situación. Siempre que podamos, hagámoslo. Siempre que podamos, sigamos al hermano en su problema. Eso es parte de nuestro proceso como asesores, unos de otros. En la rendición de cuentas es muy importante. Si los miembros se rehúsan a escuchar la corrección privada, los líderes de la iglesia se involucran directamente para hacer que los miembros rindan cuentas ante la Biblia y para promover el arrepentimiento, la justicia y el perdón. En esto tan delicado que hemos hablado, sobre todo en Mateo 18, y por eso está cerrando así el autor con este consejo también, es importantísimo que la iglesia esté presente. Y nos sentiríamos desamparados si tengo un conflicto y mi iglesia me ignora. Es importantísimo que Mateo 18 sea llevado por la iglesia, que todos somos la iglesia. Así es que no solamente los líderes, pero que estemos ahí pendientes por si es necesario ayudar a alguien. Y en este caso, llamarle la atención a la persona porque no nos está rindiendo cuentas a nosotros, está rindiendo cuentas a Dios. A fin de cuentas, en toda la visión, estamos rindiendo cuentas a Dios. Es lo más importante. Sí, alguien me preguntaba la semana pasada, creo que el hermano Gerardo, que si era igual enfrentar un conflicto con un creyente o con un no creyente. Ya lo habíamos hablado, pero en este punto de rendición de cuentas yo decía lo siguiente: la persona el incrédulo, él quiere que se le haga justicia a él, porque tiene derecho, porque le pertenece, porque él tiene razón, porque él es el centro, ¿sí? Y nosotros como cristianos queremos antes que nada que Dios sea glorificado, que el Señor sea glorificado en el orden, en la justicia, en la verdad, en lo que estamos tratando de respetar. Y ahí es diferente. ¿Cuántas veces el autor nos dice, preséntele a su hermano ciertos versículos para que él recapacite? Pues no podemos ir con un no creyente y darle versículos para que vaya a decir, a mí qué me importa la Biblia, lo hemos escuchado y a mí eso no me importa. Tú porque crees, yo no creo, así es que tus versículos no me sirven. Y por eso decíamos, él no tiene esta responsabilidad, este peso en la rendición de cuentas. Nosotros sí tenemos eso. Gracias, pastor, por comentar. Curiosamente, en Estados Unidos, los no creyentes tienen la oportunidad de usar el método de Mateo para conciliar sus diferencias. Y muchas veces, y lo hacen con gente de iglesia, no creyentes. Es una alternativa a no entrar al sistema judicial o de Estados Unidos y no someterse a los procedimientos de los diferentes abogados, y no tienen que pagar esas cantidades tan fuertes de abogados, etcétera. Entonces sí, los no creyentes muchas veces sí están interesados en este método. En Estados Unidos, cuando menos, grandes problemas con muchísimo dinero de por medio se llegan a solucionar por este método. Pues qué bien, qué interesante. Y realmente ellos piden tener este método en lugar del método normal.
Así que sí es algo que está instituido y que vale, y sus decisiones valen, y son diferentes reglas, son las reglas de la Biblia. Es muy interesante este punto, porque realmente creo que las gentes del tiempo de Mateo eran muy conflictivas. Entonces él tiene un método para todo el mundo. Si se puede conciliar con judío entre judío, pues se puede conciliar entre gentiles, sin lugar a duda. Bueno. Ahora bien, más quería agregar, ya que tengo el micrófono, que la reconciliación y el perdón que se otorgan en conflicto dos gentes, pues tienen que ser real, porque muchas veces no, aunque oyen todos los razonamientos y van con toda la dinámica del perdón, muchas veces no perdona su corazón. Eso tienen que investigar cada gente su problemática para poder ver, porque si el problema que te llevó a reconciliarte, cuando te acuerdas de él te sigue hirviendo la sangre, pues entonces todavía no perdonas. Sí. Y tienes que ver realmente tu persona, porque entonces ahí hay problemas muy serios. Porque alguien que dice que perdona y no perdona, pues no ha perdonado. Parece de broma, pero es muy real esto. Gracias, pastor. Sí. En cuanto a lo primero, pues qué importante, qué interesante que mucha gente sí quiera resolver problemas antes de ir a juicio. Eso está muy bien. Lamentablemente aquí en México tenemos poblaciones en donde se lincha a la gente, ¿verdad? Hay un conflicto, no discuten, quiso robar, vamos a matarlo entre todos. Y sí es contrastante con esto que dicen, yo quiero ir a pacificar antes siquiera de presentarme a juicio. Y gracias, pastor. El capítulo próximo hablaremos exclusivamente del perdón, así es que estaremos abundando en esto que está usted diciendo. Muchas gracias acerca de la restauración y el perdón. En el punto que sigue es restauración, justamente, y dice, queriendo imitar la asombrosa misericordia y gracia de Dios, la Iglesia perdona de buen grado y restaura plenamente a sus miembros que se han arrepentido genuinamente de pecados serios y embarazosos. Yo comentaba esto, que si alguien entra y vuelve a salir, y entra y vuelve a salir, se revise de que sea genuino, lo que está diciendo aquí el autor, que sea genuino el arrepentimiento, para cuidar a la iglesia. Estabilidad. Como las relaciones son valoradas y protegidas, dice, los líderes sirven productivamente año tras año y los miembros ven a la iglesia como su hogar de largo plazo. Es lo que comentaba también yo. Aquí hemos estado, qué bueno que hemos estado, qué bueno que nos hemos aguantado, qué bueno que hemos fomentado esa tolerancia y ese amor. Algunos dirán, es que Paco es un amor. Bueno, pues uno o dos dirán. No es cierto, estoy bromeando. Yo sé que me toleran, pero gracias por tolerarme, porque es parte del crecimiento de la iglesia. En él me abrigo. Testimonio. Los miembros son equipados y estimulados para practicar la pacificación tan abiertamente en su vida cotidiana, que los demás lo notarán. Les preguntarán por qué lo hacen y escucharán acerca del amor de Cristo. Sería hermoso, sería maravilloso que dijeran, yo quiero ser parte de esa iglesia, de tan unidos, de cómo se perdonan, de cómo se toleran, de cómo en realidad se disuelven los problemas, casi ni llega a haber problemas, porque no tiene caso. ¿Para qué? Si se puede arreglar de buena manera. Sería hermoso. Una cultura de paz ayuda a preservar matrimonios y las demás relaciones. También reduce el conflicto, la rotación de miembros y la exposición a la responsabilidad legal. Lo mejor de todo es que mejora el testimonio evangelístico de la iglesia. Bien, pues qué bueno que nos mantengamos unidos. Leía acerca del apóstol Juan, ¿verdad? El más longevo, el que continuó con vida y que ya lo llevaban en camilla a la iglesia. Y él parecía que a veces, así lo dice el texto que leí, parecía que a veces ya no ponía mucho atención a los sermones, de lo cansado y viejo que estaba, pero siempre salía, cuando lo sacaban decía, manténganse unidos, no dejen de amarse los unos a los otros, procuren estar siempre juntos, siempre fomentando y exhibiendo la paz de Dios en ustedes. Así es que eso es el testimonio y la continuidad en la iglesia de la unión. Si no hay más comentarios, cerramos ya en este capítulo diciendo el resumen que nos presenta el autor. Y bueno, sería una reflexión. Como vamos a pasar al tema del perdón muy ampliamente, esperamos en las siguientes clases, ya él está hablando de esta parte del conflicto de Mateo 18, nos quiere llevar a esta reflexión, a ver si es que cerramos el capítulo 9 de buena manera. Dice resumen y aplicación. Por la gracia de Dios, la mayoría de los conflictos entre cristianos pueden ser resueltos hablando personalmente y privadamente con alguien
que lo ha ofendido. O sea, el primer paso es eso. El primero es realmente hablar con la persona. Cuando los esfuerzos personales no tienen éxito, Jesús nos ha dado un procedimiento simple pero eficaz para involucrar a otras personas que podrán promover la comprensión y el acuerdo. Cuando esta participación se lleva a cabo con oración, sabiduría y dependencia del poder del Evangelio, Dios se complace en usar nuestros esfuerzos para promover arreglos justos y preservar relaciones que de otra forma se habrían perdido. Es importante, yo insisto, cuando hemos orado, realmente lo ponemos en las manos de Dios y Él nos guía. Es siempre importante no seguir por método, sino seguir al Espíritu Santo. Claro que los pasos son fundamentales. Si usted está involucrado actualmente en un conflicto y no ha podido resolverlo privadamente, estas preguntas lo ayudarán a aplicar los principios presentados en este capítulo. Y estas preguntas son para reflexionar. Me gustaría que las tomáramos de manera muy, muy personal cada quien. Dice, ¿hay temas personales o materiales en este conflicto que son demasiado serios como pasar por alto o dejar de lado? ¿Y por qué? Probablemente haya muchos aquí que digan, yo no tengo conflicto en este momento, estoy muy bien, tengo meses sin conflictos, no hay ningún conflicto en mi vida. Vaya, pues qué bien. Yo le diría, pues agárrate, porque probablemente viene la otra parte, porque la vida es altos y bajos y porque hay momentos en que vendrán más difíciles que otros, ¿verdad? Y yo sí creo que he aprendido un poco, muy poco, pero lo he aprendido a que muchas de las historias que me traían peso a mi vida, puedo considerar que no son importantes para darles tanta importancia, para darles en realidad el acento, la preocupación, la atención, y me pueden liberar. Y pueden liberar a la otra persona que está en el conflicto conmigo. El número 2 dice, ¿por qué piensa usted que sus esfuerzos por resolver esta disputa en privado han fracasado? ¿Hay algo que usted podría hacer todavía para resolverlo en privado? Sería bueno recapacitar en eso. Y les confieso que cada vez me pasa menos, pero cuando yo era muy joven sí quería estrangular a alguien o quería agarrarlo del pescuezo y decir, ¿qué no me entiendes? Porque pensamos diferente. Bueno, muchos se ríen y muchos dicen, ay, este malvado. Bueno, pues allá en su conciencia, pero es que yo estoy diciendo que cuando alguien no piensa como tú, te desespera. Eso es lo que se siente. Dices, ¿cómo no puedes ver las cosas desde mi punto de vista? Bueno, pues algo estamos haciendo para llevarlo ahí y no lo estamos haciendo bien. No le estamos mostrando nuestra empatía y queremos que él sí comprenda nuestra postura. A mí me pasaba mucho, yo espero que me pase menos, ya me dirán como monitores ustedes por ahí en sus comentarios, pero me pasaba mucho, tenían que ver las cosas exactamente como yo las veía y es un conflicto que gracias a Dios está pasando. Dice, si necesita buscar ayuda exterior para resolver esta disputa, hay personas que podrían contar con la confianza y el respeto tanto de usted como de su oponente. Bueno, esta es una buena pregunta. Saber si tenemos un entorno que nos ayuda. Y alguien podría decir, no, yo me podría ahogar y mi pastor no me daría la mano. O los líderes no se preocuparían de mí porque ni me quieren, ¿verdad? Pues tenemos que vigilar eso como iglesia, a lo mejor sí. A lo mejor hay alguien que se siente omitido y se siente que no es parte de la iglesia. A mí me gustaría que todos sintieran el amor que tenemos por la iglesia. Y muchas veces, bueno, nos concentramos en nuestros ministerios y decimos, sí, yo estoy haciendo todo por mi iglesia, pero a lo mejor descuido personalmente a un hermano. Y ahí tendríamos que poner el ojo. Esto es para todos, para líderes y para no líderes, porque todos somos la iglesia. Así es que sí sería bueno saber si alguien se siente desamparado y siente que nadie podría ayudarle a resolver su problema, porque no debería ser así. El número 4 dice, ¿qué le dirá a su oponente para alentarlo a permitir que otras personas se reúnan con ustedes dos para ayudar a resolver esta disputa? Bueno, pues tendríamos que ver si hay alguien en realidad que está capacitado o al cual confiamos ambas partes para ir a hablar con él. Y esto pues se notaría de acuerdo a la amistad. Yo he insistido en que las preferencias y las amistades son naturales. En la Biblia lo tenemos también descrito y creo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, aunque no eran exactamente del mismo pensar, trabajaban y rendían cuentas al mismo Dios. Así es que a lo mejor no les tocó irse juntos, pero tenían la misma pasión por Dios. No necesariamente eran así de cercanos en la manera de pensar, pero sí hay afinidades. Así es que sería bueno siempre contar con esas afinidades y saber que en la iglesia debemos resolver nuestros problemas. Eso es fundamental. Lo dice la palabra de Dios. En la iglesia se deberían de disipar nuestras necesidades.
Concretamente, ¿cómo describirías las ventajas de obtener ayuda externa? Si alguien las ha tomado, a mí en lo personal, lo digo, me ha servido muchísimo la consejería en la iglesia. Mucho, no solamente con mi pastor, con mis hermanos los diáconos, con mis hermanos los líderes. A veces comentar algo personal en lo que me pueden dar un consejo es realmente de muchísima ayuda. Sé que aman a Dios, sé que rinden cuentas al mismo Dios, sé que están preocupados por mantener su dominio propio, igual que yo, por no pecar, igual que yo, por exaltar a Dios, igual que yo. Así es que, ¿quién mejor que nosotros mismos para darnos consejos los unos a los otros? Dice, si su oponente se rehúsa a trabajar voluntariamente con otros, sería mejor dejar de lado el asunto o pedir que la iglesia se involucre. ¿Y por qué? Esto ya cada quien tendría que aplicarlo a su problema personal. Y por último dice, si todas las demás formas han fracasado para resolver esta cuestión, ¿está considerado presentar una demanda? ¿Ha considerado usted las advertencias dadas acerca de ir a un proceso legal? Y bueno, ya las vimos en la clase pasada, estas consecuencias. Voy a cerrar diciendo, porque vi que hay hermanos que llegaron después, nada más afirmando lo que dije en un principio, que en la semana pasada habíamos terminado previniendo, y sobre todo porque la Biblia nos previene, casi nos prohíbe de ir a juicio cuando las cosas se pueden arreglar dentro de la iglesia. Y pusimos todas estas advertencias de que en un juicio tanta energía se pierde y terminamos cediéndole al juez la decisión y ya nuestra voz ya no importa. La justicia no forzosamente va a ganar. También decía, en contraparte, cuando realmente seamos presentados y obligados a irnos a juicio, tenemos que ir y el Señor nos va a sacar de ahí, seguramente. Saldremos en triunfo cuando no haya otra opción. Si no hay comentarios, no hay manos que se levantan, quiere decir una de las dos cosas, o que entendieron todo o que nada ha servido, pero confío en que algo haya aportado. Bien, les invito a que oremos, por favor, y que nos quede de tarea a todos realmente seguir este Mateo 18 en el proceso de un conflicto que es vital. Padre, te damos gracias porque hemos aprendido, unos un poco más, unos un poco menos, pero queremos seguir este proceso al que nos invitas en este capítulo del método que estamos estudiando, y queremos que Mateo 18 nos acompañe en nuestra vida como realmente el proceso para disolver los conflictos, que tengamos la paciencia y la entereza, Señor, y que tú nos ilumines para realmente hablar con el hermano en conflicto y de la manera más amorosa llegar a solucionarlo, y que podamos soportar y en perseverancia pues todo el proceso, si es necesario que sea largo, a donde tú nos lleves, Señor. Que podamos ser precavidos de no ir a juicio para evitar tantos conflictos, pero que si vamos a juicio, Señor, nos acompañe. Sabemos que tú nos vas a sacar y seremos vencedores, porque tú en realidad lo harás con un propósito, que seas exaltado tú y que sea la gloria para ti, que es lo que más queremos. Acompáñanos, Señor, en este servicio. Gózate con todos reunidos en tu santo nombre, cantándote, alabándote, comentando y escuchando de tu palabra. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias.